ahora nos encontramos, en este caso, con el profesor Jaime Alvarado Aldrete para abordar algunos elementos correspondientes al módulo 1 del curso referido. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, maestro. Muy bien, doctor. Muy bien, pues entonces tenemos la oportunidad de compartir con los profesores del nivel medio superior a nivel nacional aspectos relacionados con el conocimiento en las ciencias sociales, entendiendo pues que estos conocimientos pues definitivamente son un campo un tanto complejo. ¿Cuál sería, maestro Jaime, entonces la naturaleza del conocimiento de las ciencias sociales? ¿Cómo lo vemos? Bueno, para abordar este tema de la naturaleza del conocimiento en las ciencias sociales es importante antes establecer algunas características del conocimiento humano en general. Lo podemos ver como proceso, pero también lo podemos ver como producto. Como proceso, el conocimiento es una relación dialéctica que se establece entre sujeto que aprende, que conoce, y el objeto que se pretende explicar o conocer. En esto del proceso del conocer ha habido una gran discusión históricamente y no hay acuerdo. Hay discusión acerca del papel que tienen los sentidos, la razón, la intuición, la experiencia, etcétera, para alcanzar el verdadero conocimiento. No se ha llegado a un consenso. En lo único que se puede estar de acuerdo hasta el momento, según tengo entendido, es en la influencia que tiene en la construcción del conocimiento las condiciones socioculturales del sujeto para producir, que está produciendo ese conocimiento. Y por otro lado, también se entiende que el conocimiento no es una copia de la realidad que el sujeto produce, no es una transposición de esa realidad hacia el cerebro del ser humano, es más bien una construcción. El conocimiento es una construcción que el sujeto realiza y por lo tanto su naturaleza como producto es totalmente ideal y está representada en los conceptos, las proposiciones, los razonamientos, las teorías son producto totalmente ideal. Respecto a la ciencia, también podemos analizarla en estos dos aspectos, como proceso y como producto. El proceso de investigación, el proceso creativo de los investigadores científicos se da exactamente de la misma forma, es una relación sujeto-objeto y cuentan ahí también los elementos que mencionaba anteriormente, la condición sociocultural del sujeto que está conociendo. La diferencia que hay entre el conocimiento científico y el conocimiento ordinario o común es que en el conocimiento científico se está siempre empleando el método científico, es decir, el camino que se está siguiendo para la producción sigue toda una serie de pasos pensados previamente para asegurarnos de que la confiabilidad del conocimiento producido esté asegurada. O de alguna forma este conocimiento tenga, aunque sigue siendo ideal, tenga el menor grado de subjetividad posible. Esto nos da ese grado de veracidad. Las ciencias, existe una polémica, una gran polémica en torno de esta cuestión de la objetividad en las ciencias en general y más en lo que respecta a las ciencias sociales. Las ciencias sociales desde su nacimiento, que fue en el siglo XIX, han sido señaladas como
un campo muy complejo, muy difícil de asegurarnos que lo que se está produciendo ahí es un conocimiento objetivo, confiable. En esta discusión que surge en el siglo XIX, cuando surgen precisamente las ciencias sociales, lo que está en la base de esta discusión es el concepto de lo que es ciencia. Quienes entienden que la ciencia es solo para producir conocimiento que es inapelable, que podemos a través de él predecir el futuro y establecer leyes universales, etcétera. Quienes piensan que la ciencia tiene o debe tener esas características, pues le niegan toda posibilidad de existencia del conocimiento científico sobre lo social. Lo social. ¿No? Exacto. Las ciencias sociales nacen con una desventaja enorme porque en el momento que ellas surgen, las ciencias físico-naturales ya tenían un adelanto muy importante y habían demostrado su validez y su fuerza con grandes descubrimientos y grandes aplicaciones en la tecnología de los conocimientos creados en ese ámbito. Así es que cuando se pensaba en la ciencia, siempre la referencia era el paradigma de las ciencias físico-naturales. Así es. Y si entonces el objeto de estudio ahí, ¿cómo lo podríamos nosotros considerar? O naturaleza del conocimiento en las ciencias sociales, sí, para efecto de que no los profesores en el ámbito ya educativo pues hagan una precisión al respecto. ¿Cómo lo podemos plantear? Bueno, la polémica que surge en aquel tiempo se da precisamente entre los que niegan la posibilidad de que lo social sea conocido realmente, niegan toda posibilidad, y también hay polémica entre los que sí aceptan la posibilidad de conocer lo social, pero condicionándolo, y solo en el caso de que se aplique el paradigma, el modelo de investigación que se aplican en las ciencias físico-naturales, entonces se va a producir un conocimiento científico. Y por otro lado, hay quienes dicen, no, el objeto de estudio de las ciencias sociales requiere de métodos distintos a los que se emplean para el estudio de la materia, de lo físico, de lo inerme. Lo social es algo mucho más dinámico, mucho más inestable que la materia. Lo social está en permanente reconstrucción, construcción y reconstrucción, porque lo social se da en la relación entre los seres humanos y entre las relaciones de las relaciones que se establecen. Es una fluctuación bastante dinámica, bastante fuerte, difícil de medir, difícil de cuantificar, difícil de representar a través de modelos formales, aunque se ha avanzado en ese ámbito también, pero es difícil. Y podemos decir que entonces que dentro de la propia naturaleza, pues el conocimiento en lo social, hay una elevada complejidad en ese ámbito. Sí, el objeto de estudio de las ciencias sociales, que es lo social, es muy dinámico, con muchas fluctuaciones. Nosotros tenemos que partir de una definición distinta de ciencia para poder asegurarle y darle un lugar de ciencia al conocimiento que se producen en las disciplinas del saber en lo social. Como decía hace un momento, el conocimiento que se produce por el ser humano es ideal y es producto de ese proceso de abstracción selectivo. Popper decía, reconociendo esta situación, decía, sabemos mucho, pero nuestra ignorancia es ilimitada, porque reconocía que la ciencia
podía conocer parcialmente la realidad. Lo que nosotros conocemos no es la realidad en todo caso, es una parte de esa realidad. Y elegir modelos matemáticos para representar la realidad es seccionar la realidad y representar esa a través de modelos matemáticos. En lo que respecta a las ciencias sociales, la desventaja también se da en el sentido de que el sujeto que investiga es parte del objeto también, ¿verdad? Es parte del objeto, se está implicando en esa y se está viendo en el objeto mismo. Hay una situación en donde debemos estar conscientes, pues, que lo social tiene una naturaleza totalmente diferente y compleja a lo que es la observación de los fenómenos de la física y la naturaleza. Perfecto. Entonces, en este sentido, pues, por eso precisamente los profesores de todo el mundo, vamos a decir, y particularmente lo que corresponde aquí a nuestro país, que abordan que el conocimiento de lo social, pues tienen una gran tarea, pues, de poder desmenuzar, de poder hacerle llegar a sus estudiantes un conocimiento de lo social, de tal manera que logren de alguna forma entrar a ese mundo complejo de lo que es lo social, para efecto de que poder estar interpretando su realidad, porque justamente, como bien acabas de mencionar, pues el conocimiento social está dentro de un esquema de tipo ideal, pues, ¿no? O sea, no es una copia fiel, vamos a decir, de lo que es la realidad. Por eso, en ese sentido, también, ¿por qué es importante, maestro Jaime, por qué es importante que se enseñen las ciencias sociales? Pues, y me voy a referir particularmente en este caso a lo que viene siendo, pues, nuestro nivel medio superior, pues, en nuestro país. Sí. Bueno, si nosotros partimos de la naturaleza del conocimiento de las ciencias humanas, del espíritu, sociales, etcétera, entendemos primero, para dejarlo más claro, la naturaleza de este conocimiento es totalmente ideal, es un resultado de ese proceso de selección, de abstracción. El conocimiento en general es eso, pero en el conocimiento en el ámbito de lo social, el objeto de estudio es subjetivo. De hecho, este es uno de los grandes problemas que ha enfrentado la ciencia social desde su nacimiento. Las ciencias físico-naturales se atribuyen el adjetivo calificativo de ser objetivas y le atribuyen a las ciencias sociales de ser subjetivas. Esto lo hacen como para un poco negarle la posibilidad del conocimiento mismo, de la veracidad del conocimiento que se crea en las ciencias sociales. Lo que hemos dicho nosotros es que la naturaleza del conocimiento, del objeto en las ciencias sociales, es que es un objeto que se está construyendo y reconstruyendo en las relaciones humanas y en las relaciones de las relaciones mismas, y que tiene una fluctuación enorme. No se puede tratar, no se puede estudiar tal y como se estudia el objeto de las ciencias físico-naturales. Aquí se requieren de crear métodos distintos, y en las ciencias sociales hay no solo un camino, hay muchos caminos, hay muchas metodologías para atender esa complejidad del objeto de estudio. Lo que apreciamos es que las ciencias sociales es un campo muy dinámico, en permanente cambio. El concepto de ciencia que nosotros compartimos es que en realidad la ciencia es un conocimiento
que es perfectible siempre, que siempre está siendo, que nunca se puede decir que es inapelable, que es estable, que es algo como la última palabra, que es un conocimiento absoluto. En las ciencias en general no se puede afirmar eso, y en las ciencias sociales con más razón. Tienen un dinamismo muy fuerte. El concepto de ciencia entonces es que es un conocimiento producido con el método científico, pero que es perfectible, siempre es perfectible, porque hay nuevos descubrimientos que le dan a uno una nueva perspectiva de los datos ya descubiertos, de la información, etcétera. Hay un cambio permanente en el tiempo que le da una perspectiva distinta al científico y que puede modificar sus descubrimientos que en un momento dado defendió. Entonces, si nosotros partimos de que el campo de las ciencias sociales es un campo dinámico, en permanente cambio, entonces, ¿cómo enseñar el conocimiento de las ciencias sociales? ¿Cómo enseñar el contenido de las ciencias sociales? No podemos nosotros estar de acuerdo en la práctica de los métodos expositivos, porque los métodos expositivos hacen creer al estudiante que las ciencias sociales son conocimientos acabados, conocimientos que ya no tienen discusión. El maestro dicta una cátedra y los estudiantes escuchan al maestro como si fuera la voz de la verdad, inapelable en esa condición, y no hay oportunidad para que el estudiante dude o discuta acerca de la posibilidad de que el conocimiento que se está enseñando sea algo dudoso, algo diferente en todo caso, o que fue válido pero que ya no lo es, aunque sea relativamente. Entonces esto amerita un cambio pues en la cuestión de la práctica del docente al momento de estar desdoblando ese conjunto de conocimientos complejos dentro de las ciencias sociales. Amerita que en su práctica docente los brinde, se los haga llegar, los trabaje de una manera distinta con los jóvenes. Sí, las estrategias expositivas definitivamente han demostrado ser un fracaso, porque entre los estudiantes ha producido la idea de que el conocimiento se debe memorizar, y la evaluación que hacen los maestros también propicia esto, porque finalmente les aplican exámenes de opción múltiple y los estudiantes se preparan, memorizan un día antes, presentan el examen, lo pasan hasta con 10, pero eso no asegura que los estudiantes aprendieron algo. Sí, es ahí, en ese sentido, para efecto de retomar un poquito la parte esta. Es decir, la realidad de lo social no es de opción múltiple. No es de opción múltiple, definitivamente. Para acercarnos al conocimiento de lo social es muy importante que el estudiante participe desde su propia experiencia en la interpretación y en la producción de conocimiento, desde la sociología, economía, administración, historia, etcétera, que el maestro sea capaz de organizarlos, que sea capaz de planear su clase, pero en función de estrategias indagatorias, de estrategias que le den un papel activo al estudiante y consecuente con la idea de que el conocimiento es una construcción, y solo a través de esas estrategias el estudiante produce conocimiento significativo que puede tener más duración y mayor utilidad para el propio estudiante y para la sociedad que un conocimiento memorizado. Ahora, en el caso de las competencias, ¿cómo es posible que nosotros podamos esperar producir competencias a través de una enseñanza memorística? Eso es
totalmente imposible. No podemos aspirar a que los estudiantes adquieran competencias si no hay conocimiento, si no hay una producción de conocimiento significativo. Entonces, la enseñanza de las ciencias sociales requiere de el uso de estrategias indagatorias. Las estrategias indagatorias son múltiples, pero todas le dan la posibilidad de que el estudiante se ubique en su espacio y en su tiempo, porque siempre participa en la indagación de determinado problema o de determinado tema, pero siempre dando su punto de vista, y su punto de vista está anclado en su experiencia, en su vivencia, ¿no? Entonces, definitivamente requerimos transformar las estrategias de enseñanza. Por ejemplo, estrategias indagatorias, ¿cómo lo podemos hay ejemplos, hay muchos ejemplos de esto. Está las lecturas comentadas pueden convertirse en una estrategia indagatoria. El simple salir de paseo con los estudiantes y discutir sobre el tema que se lleva preparado, pero relacionarlo con... ¿Y el estudio de casos? El estudio de casos es algo especial y algo que definitivamente ha cobrado mucha fuerza, porque permite que en el aula el estudiante produzca conocimiento a partir de la discusión dinámica con sus compañeros y el maestro. Podemos decir entonces que es muy recomendable para los profesores en nuestro país que hagan uso de la estrategia, vamos a decir, didáctica del estudio de casos. Sí, el estudio de casos nace, de hecho tiene una larga historia, pero formalmente nace en la Universidad de Harvard en 1914, cuando en la Escuela de Derecho el maestro proponía la discusión de un caso ante los estudiantes, y los estudiantes tenían que participar indagando, informándose y estableciendo las estrategias de defensoría del caso que se estaba planteando. Nace ahí, y luego en 1935 se formaliza ya como una estrategia didáctica, porque empezó como una experiencia aislada de determinados maestros, pero luego ya se formalizó como una estrategia didáctica reconocida y de gran valor, y trascendió las paredes o los ámbitos de la Escuela de Derecho, entró a administración, luego se usa en medicina, se usa en historia, se usa en todos los lugares, en la estrategia indagatoria de estudio de casos, en donde definitivamente no nos debemos confundir, porque no se busca ahí que los estudiantes se conviertan en investigadores expertos, no, simplemente el maestro tiene que plantear un caso y tener la capacidad de involucrar al conjunto de los estudiantes para que ellos se interesen para empezar con el caso, porque es parte de sus problemas, a lo mejor cotidianos, y ellos le entren emocionados, motivados. Entonces el maestro tiene que estar bien enterado de lo que son los contenidos de su asignatura. Debe ser un maestro muy preparado en ese sentido, pero también muy preparado en lo que respecta a la estrategia misma de estudio de casos, porque él debe preparar todo, imaginarse con anticipación esa dinámica que él va a proponer. Y bueno, las ventajas son muy importantes, porque el estudiante aprende a reflexionar, aprende a trabajar en equipo, aprende a respetar la opinión de los demás, aprende a establecer un punto de vista crítico sobre lo que están discutiendo, precisamente, a pensar precisamente.
Y entonces no se puede hablar de enseñar historia, sino de más bien que los estudiantes aprendan a historiar, es decir, a construir historia misma, o reconstruir, porque definitivamente no son investigadores, pero sí se puede reproducir. Hemos visto la naturaleza, o hemos intentado definir la naturaleza del conocimiento en las ciencias sociales, y en ese tema hemos concluido que la naturaleza del conocimiento en las ciencias sociales es ideal, pero lo mismo ocurre con la naturaleza del conocimiento en general. Siendo una producción de carácter subjetivo, lo que asegura su confiabilidad es el seguir, es el respeto al uso de los métodos científicos o del método científico, que en el caso de las ciencias sociales, debido a la complejidad o a la característica especial del objeto de estudio, que es lo social, estas no se les puede exigir el uso del método o el paradigma que siguen las ciencias físico-naturales. El método debe ser adecuado al objeto de estudio, y en el caso del objeto de estudio de las ciencias sociales tiene que entonces crearse métodos especiales. Los autores hablan de metodologías, diversas metodologías, porque el objeto de estudio de las ciencias sociales es dinámico, es un ente inmaterial, es un ente en construcción y reconstrucción, porque se da a través de las relaciones, de la interacción humana y de las relaciones mismas que se establecen. Entonces, en esa situación, lo que se produce es algo que debe ser revisado permanentemente. Es un conocimiento perfectible, pero que tiene confiabilidad, igual que el que se produce en otras ciencias, pero no es inapelable como en el caso de las ciencias físico-naturales, o al menos no es la intención de producir o de crear leyes que expliquen de una forma completa y definitiva a la sociedad. ¿Y cuáles son las estrategias para su enseñanza del contenido de las ciencias? Pues tienen que ser estrategias que consideren que el conocimiento es dinámico y que se está creando. El conocimiento no es algo ya cerrado y definido y definitivo. Entonces las estrategias didácticas tienen que ser estrategias indagatorias, en donde el estudiante participa en una construcción o en una simulación al menos de la construcción del conocimiento de lo social. Muy bien, entonces para efecto de darle utilidad pues a todos estos temas abordados, en este caso pues los profesores de nuestro país tienen un gran compromiso profesional para transformar su práctica docente, y precisamente pues estamos en esa sintonía, maestro Jaime, de estar aportando pues lo necesario para que la docencia en nuestro país mejore, y pues estamos también en un gran compromiso de tipo pedagógico, que es necesario que los profesores tengan un conocimiento pedagógico de los conocimientos disciplinarios, y precisamente a eso estamos nosotros comprometidos, y estar aportando lo necesario para que suceda tal situación. Esperamos pues que estas aportaciones sean retomadas, ¿verdad?, y sean aplicadas por parte de los docentes en nuestro país. Muchas gracias, maestro Jaime. Gracias. Estamos a la orden. Gracias.